Viéndote con poder y con autoridad en medio de tu pueblo. Tómanos en tus manos, bendito Dios, y que podamos salir edificados a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estado viendo en este tiempo, en este mes, acerca de la reforma, cómo ir reformándonos para llegar a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Hacer la iglesia donde el Señor se manifiesta, donde el Señor se glorifica, donde el Señor hace grandes cosas. Y habíamos iniciado diciendo que lo primero que hizo Jesús al entrar al templo fue limpiar. Fue quitar todo aquello que no estaba dejando que el propósito de Dios a través de la iglesia se cumpliera. Después declara el Señor que esa iglesia iba a ser una iglesia de oración, una casa de oración, porque así lo había dispuesto Dios el Padre. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que el Señor va a hacer en esa iglesia. El tema para esta hora le he titulado La autoridad del cristiano en la iglesia de poder. La autoridad que Dios nos ha conferido. Tenemos nosotros como hijos y como hijas de Dios una autoridad conferida. Yo quisiera preguntarle a mi hermano Santiago, a mis hermanos que son maestros, ¿cuál será la diferencia entre poder y autoridad? ¿O es lo mismo? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre poder y autoridad? Yo puedo hacerlo, pero depende si tengo la autoridad para hacerlo o no. Bueno, esa es la autoridad, ¿verdad? El poder. El poder lo podemos tener todos con fuerza y voluntad, pero la autoridad no. Ajá, muy bien. Por ejemplo, un tránsito. ¿Tiene poder para detener la camioneta de mi hermano Alberto? Sí, claro que sí. No. ¿Tiene la autoridad para ¿Tiene la autoridad? Ah, tiene la autoridad. Porque si mi hermano le quita el freno y le echa la camioneta encima, se lleva al tránsito. No la paran. Pero un muro del metro, No, pues se mata. ¿tiene el poder o la autoridad? el poder? Tiene el poder. Este vas y te estrellas y ahí te paras, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos cómo el cristiano tiene el poder y tiene la autoridad. Dios nos ha dado las dos cosas. Nos ha dado el poder y nos ha dado también la autoridad. Tenemos una autoridad conferida de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sobre qué tiene autoridad el cristiano? Hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. Primeramente tenemos autoridad sobre las enfermedades. Marcos capítulo 3, versículo 15. Dice el Señor, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dos cosas interesantes. Tenemos autoridad sobre lo físico y tenemos autoridad sobre lo espiritual. Sobre las dos situaciones hay autoridad. Y esa autoridad nos la ha conferido nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros nos metemos al servicio de Dios, nos vamos a topar con esas dos situaciones. Nos vamos a topar con personas enfermas, nos vamos a topar con personas desahuciadas, nos vamos a topar con personas que la ciencia médica ya no puede hacer nada, nos vamos a topar con tantas situaciones, pero también nos vamos a topar con personas que están poseídas por los demonios. También dice que tenemos autoridad para sujetar esos demonios. Lucas 10, 17. Dice la palabra de Dios, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Interesante la autoridad que Dios nos da. Interesante, ¿por qué? Porque así como está el bien, también está el mal. Así como existe el Señor, también existe el enemigo y también existen las fuerzas del mal. Si no, la Biblia no nos hablara acerca de eso. Pero también nos ha dado autoridad sobre el mismo enemigo. Dice la palabra de Dios en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Qué interesante entonces es la autoridad del cristiano. Y qué interesante que nosotros podamos saber que Dios nos ha conferido esa autoridad. Y en el momento dado, en el momento adecuado, poder hacer uso de esa autoridad. También tenemos autoridad para sanar. Marcos 16 y 17. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y ahí encontramos cómo el Señor nos da esa autoridad. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando nosotros creemos a Dios y tomamos esa palabra para nuestra vida y tomamos esa autoridad para nuestra vida, Dios se manifiesta. En la iglesia de poder hay sanidad. En la iglesia de poder hay liberación. En la iglesia de poder Dios se manifiesta en una forma sobrenatural. ¿Cuáles son esas manifestaciones de Dios en la iglesia de poder? Primeramente, Él se manifiesta sobrenaturalmente. Hechos 4:31. Dice la palabra de Dios: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí encontramos que en la iglesia de poder hay varias cosas. Y ahí vemos en nuestro escudo una paloma y una Biblia. La paloma representando al Espíritu Santo y la Biblia representando la autoridad y la centralidad de la palabra de Dios. Qué interesante cuando una iglesia tiene como centro la palabra de Dios. Aquí encontramos cómo en una iglesia de poder se habla, se predica la palabra de Dios. Todo gira alrededor de la palabra de Dios. Y cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, la misma palabra tiene autoridad. La misma palabra hace su obra. La misma palabra se manifiesta en nuestras vidas, pero también es respaldada por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está presente, no pasa nada. No entiendo la palabra, no entiendo el mensaje, no hay una obra, no hay una labor. Pero ahí está el Espíritu Santo confirmando la palabra. En una iglesia de poder, Dios respalda su palabra. Y dice la palabra de Dios, Hechos 4, 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahí encontramos la petición de los apóstoles, que cuando hablemos esa palabra vaya respaldada por Dios, vaya respaldada por el poder del Espíritu Santo,
vaya respaldada haciendo sanidades, levantando a los enfermos, haciendo señales, haciendo prodigios, habiendo salvación para las personas que necesitan de Dios. En una iglesia de poder, Dios se manifiesta de esta manera. Pero también en una iglesia de poder, Dios derrama de su gracia. Hay salvación. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos. Ahí estaba la obra de salvación. Ahí estaba la obra salvífica, la gracia de Dios derramándose sobre las personas que estaban escuchando el mensaje poderoso de la palabra de Dios a través de los siervos, a través de los predicadores, a través de los apóstoles, haciendo grandes prodigios, grandes milagros, trayendo salvación y sanidad. En una iglesia de poder, la predicación tiene que ver mucho, y la iglesia de poder impacta al pueblo. Hechos 5, 15 y 16. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Cuántos se han sanado por nuestra sombra? Ahorita ninguno todavía, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque tenemos esa autoridad. Porque Dios nos da ese poder, porque Dios nos da esa autoridad. Cuando habla la palabra hace su obra. Y entonces aquí encontramos cómo dice la palabra del Señor que hay sanidad, y la iglesia de poder impacta al pueblo. Pero la iglesia de poder también demuestra el poder de Dios. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo llegó hablando con autoridad. Llegó hablando con poder, llegó hablando el mensaje de la palabra de Dios, respaldado por Dios, respaldado por el Espíritu Santo. Yo me acuerdo mucho cuando la palabra dice que llegan a una aldea, y entonces una serpiente muerde en la mano al apóstol Pablo y lo juzgan de inmediato. Es que la justicia humana no le hizo justicia, pero la justicia divina, porque va a morir. Pero ¿qué hace el apóstol Pablo? Se sacude, ¿verdad? Y no le pasa nada. Y entonces dice, no, este no es humano, es un Dios que bajó. ¿Verdad? Interesante cómo la protección de Dios, cómo cuando tú vas en el poder del Señor, entonces compartes la palabra con autoridad. ¿Para qué? Para que la gente conozca a Dios, para que la gente conozca el poder de Dios, para que la gente conozca el amor de Dios, para que la gente se entregue al Señor. La iglesia de poder es una iglesia a la cual Dios mismo hace crecer. Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo,
Y partiendo el pan en las casas comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dos cosas hacía la iglesia, tres cosas hacía la iglesia. Adoraban a Dios, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Era una iglesia que tenía presencia en la comunidad. Era una iglesia que compartía el mensaje a la comunidad. Era una iglesia que estaba ahí en la comunidad y la comunidad sabía que ahí estaba esa iglesia, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque nosotros podemos ser esa iglesia de poder. El cristiano tiene poder, el cristiano tiene autoridad. Hay un canto que cantamos, ¿verdad? Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga.